9 del 6 a las 2 de la tarde. ¿Sí? El recuperatorio es el 16 del 6 a las 2 de la tarde. Recuperatorio especial, ya sea para primero o segundo parcial, es el 23 del 6 a las 2 de la tarde. Y para aquellos que van por la promoción, ustedes saben que tienen que entregar un trabajo, aprobar un trabajo integrador, que para ese trabajo tienen que formar grupos de 4 o 5 alumnos, lo eligen ustedes, pueden ser de diferentes comisiones. Dentro de todo el programa de la materia, primero y segundo parcial me refiero, cualquiera de los 8 ejes, pueden elegir un tema y un recorte de ese tema. O sea, por ejemplo... Profe, Sí. disculpe, ¿pueden apagar los micrófonos? Respecto al trabajo integrador, ustedes van a formar grupos de 4 o 5 alumnos, pueden ser de diferentes comisiones si así lo desean. Van a elegir cualquier tema de la materia, del primero o segundo parcial de los 8 ejes de la materia, toman un tema y sobre, por ejemplo, si quieren trabajar sobre el eje 4, dentro del eje 4, que corresponde a hidrostática, pueden elegir un subtema en particular. No tienen que trabajar sobre todo el eje 4, sino sobre un tema en particular. Ese trabajo ustedes lo tienen que subir al campus entre el 9 de junio y el 13 de junio. O sea, lo van a subir cuando ni bien terminen de hacer el segundo parcial, ya pueden empezar a subirlo. Si están en condiciones de promover y desean ir por la promoción. Profe, tengo una duda. Sí. En caso de que se desapruebe ese trabajo, ¿se tomará otro trabajo o ya después sería tipo como regular? Queda regular. Ah, ok. O sea, ustedes presentan, suben ese trabajo para que yo los vaya mirando, porque después tienen que defenderlo. Y esa defensa se hace en la semana del 13 al 17 de junio. Ahí, de acuerdo a la cantidad de grupos que haya, yo voy a ir poniendo los horarios y van a ir defendiendo ese trabajo. Básicamente van a hablar sobre lo que hicieron y yo les voy a preguntar sobre el trabajo que han hecho ustedes, que es un trabajo de profundización. Yo les aclaro de que los trabajos se miran uno por uno, miro la bibliografía que han utilizado, para que no se lleven sorpresas, porque a veces ustedes se creen muy vivos y, por ejemplo, copian y pegan el material de la cátedra en ese trabajo. Y la cuestión no es así. El integrador es, ustedes toman un tema que a ustedes les haya gustado o que les haya quedado alguna cosita que les interesa, investigan sobre eso, ¿sí? Profundizan sobre eso. Ese es el trabajo que ustedes hacen. Teniendo en cuenta siempre la rigurosidad de las fuentes que van a utilizar. Ustedes son muy de Wikipedia.
Sí, ¿quién sube los materiales a Wikipedia? Cualquiera. Entonces muchas veces los materiales que toman como referencia resulta que adolecen de problemas conceptuales. ¿Sí? Profe, ¿y la modalidad del segundo parcial va a ser escrito? El segundo parcial es exactamente igual que el primero. Es escrito, 25 minutos, 20 preguntas, de la misma manera. Este sí ya va a ser con ejercicios, ¿no? Puede haber o no, depende. Los ejercicios siempre que se den ejercicios son ejercicios de muy fácil resolución, ¿no es cierto? No van a tener que estar 2 horas haciendo un desarrollo para poder resolver un ejercicio. Va a ser ejercicios de aplicaciones de principios básicos. Profe, otra cosa. Tiene que habilitarnos para poder subir el taller 6. Ayer los habilité. Ah, ok, porque quisimos subirlo y no se podía por eso. Ayer habilité. Y me queda otro temita pendiente, que hay un trabajo en el campus sobre la luz, que tiene todo un material para leer, ahí está toda la historia de las distintas teorías que explican el origen de la luz, de qué es la luz, ¿no es cierto? Y todas las propiedades de la luz. Y después que lean todo ese material, hay una evaluación que creo que son 10, 11 preguntas, que tiene algún pequeño problema para resolver. Y ese trabajo que lo tienen que hacer en el campus, la evaluación es el día 19/5. Ese todavía yo no se los habilité, porque quería primero conversarlo con ustedes. Bueno, como ven, todavía sigo con el problema de garganta de la semana pasada, ¿no? No pude recuperar el teórico en otro horario, más que alargar hoy un poco el tiempo, porque no hay fechas, no hay horarios disponibles de ustedes. Por eso hoy vamos a tener una hora de teórico. O sea, cuando se corte, se vuelven a conectar. ¿Alguna pregunta más? Les comparto la pantalla. Profe, disculpe, hay algunos compañeros que todavía quieren entrar, que están intentando pero no han podido. Sí, pero no tengo a nadie. No tengo a nadie en espera. Ahí apareció Arévalo nada más. Bien, ¿están pudiendo ver la pantalla? Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, acá tenemos una hermosa postal, ¿no es cierto? Como para estos días que pasaron, que estuvieron tan bonitos, haber disfrutado cerca de un lugar donde tuviéramos agua. Pero básicamente el tema no era un tema de a dónde nos vamos de vacaciones, sino simplemente porque ahí vemos el agua donde hay olas. Tenemos estas dos embarcaciones que, como por ahí ustedes pueden llegar a presuponer, esas embarcaciones pueden
estar oscilando, o sea, subiendo y bajando, pero siempre en el mismo lugar. Porque las olas, en realidad, que nosotros vemos en el agua, no dejan de ser ondas, o sea, perturbaciones que se van transmitiendo a través de un medio, en este caso un medio líquido como es el agua. Y ahora que recuerdo de las olas, en el aula, ustedes pueden, si tienen ganas, mirar un video que es del año 2011, del tsunami que hubo, que fue un desastre. Yo se los he subido ahí si tienen interés, porque para ustedes seguramente ni se acuerdan de ese tsunami porque ustedes estaban empezando la escuela primaria recién. Pero es interesante porque ha sido un desastre natural, ¿no es cierto?, a raíz de un terremoto. Ustedes saben que en los terremotos se producen precisamente perturbaciones. Esas perturbaciones pueden ser de arriba hacia abajo, o sea, verticales, o también pueden ser longitudinales hacia los costados. Esas perturbaciones se van transmitiendo a través de la tierra, elemento sólido, o también a través del agua, hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Y esas perturbaciones son las que terminan haciendo que las olas cada vez se hagan más grandes y lleguen a superar la altura de las costas hacia donde llega esa perturbación. Y produce grandes inundaciones, grandes problemas en un periodo de tiempo muy corto, y producen desastres con montones, ha sucedido, de personas fallecidas. ¿Qué son las ondas? Las ondas son, como ya les dije, perturbaciones del medio. Yo en este momento estoy hablando, estoy emitiendo un sonido y estoy perturbando el aire, y esa perturbación se va a transmitir a través del aire. Lo mismo que cuando tomo una guitarra y empiezo a tocar esa guitarra, estoy perturbando la cuerda de la guitarra, produzco una perturbación perpendicular, y cada uno de los segmentos de la cuerda va a ir transmitiendo esa perturbación, que es la que va a ir transmitiendo el sonido. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un resorte como tenemos acá, y suspendido o atado ese resorte a este cuerpo M, imagínense algo muy sencillito, que ese resorte fuera una de esas banditas elásticas que usamos para atar alguna cosa, que siempre sabemos jugar hasta el momento que se nos suelte, nos hace doler. ¿Qué va a ocurrir? Este resorte que está unido a este objeto M tiene una determinada longitud, un determinado tamaño, ¿sí? Pero como es resorte, es algo elástico, y yo puedo eventualmente tironear desde el objeto y estirar ese resorte, o sea, sacarlo del equilibrio. Sacarlo del equilibrio. O sea, si yo no ejerzo ninguna fuerza, este sistema estaría en equilibrio. Ahora,
si yo lo estiro, se va a producir, o sea, le estoy entregando una cierta cantidad de energía que en el momento en que yo deje de ejercer la fuerza desde el objeto M, esa energía va a ser devuelta mediante una aceleración proporcional al desplazamiento. ¿Qué significa eso? Cuanto más lo estiré yo, más energía necesite. En el momento de dejar de ejercer esa fuerza, la aceleración que se produce va a ser proporcional a cuánto se desplazó, a cuánto se estiró ese resorte. Siempre que la aceleración de un objeto sea proporcional al desplazamiento, pero con sentido opuesto, el objeto se dice que se mueve con un movimiento de tipo armónico simple. Vamos a ver qué pasa si nosotros ese mismo resorte, en lugar de tener el objeto M que teníamos recién, le colocamos un marcador en el extremo. A medida que se va moviendo el resorte, me va a ir marcando esta figura que tenemos acá. Y ahí nos queda el gráfico de una onda. Una onda se representa mediante una curva llamada sinusoidal, o sea, semejante a la función seno. Y ahí podemos distinguir varios elementos. Por ejemplo, la amplitud. O sea, nosotros tenemos en el eje de las X el tiempo, y en el eje de las Y vamos a tener la altura, la intensidad o amplitud de esa onda. La amplitud, que es el desplazamiento máximo, en este caso, respecto de la posición de equilibrio que estaría dada por el eje de las X. Fíjense que acá tenemos una posición máxima y acá tenemos otra exactamente igual, del mismo valor de amplitud. El tiempo que se emplea para pasar desde este punto a este punto, o sea, es el tiempo que se tarda en hacer o en dar una oscilación completa, y se lo llama periodo. La inversa del periodo es la frecuencia, que es el número de oscilaciones que ocurren en un segundo. Si nosotros decimos que la frecuencia es la inversa del periodo, y el periodo es un tiempo, el tiempo se mide en segundos, por lo tanto la frecuencia quedaría 1 sobre segundo como unidad, o segundo a la menos 1, es lo que se conoce como hertz. Puede ser que nosotros tengamos, por ejemplo, dos objetos. El objeto 1, que es el que tenemos en azul, el dibujo que me ha quedado en azul, y el objeto 2, que lo tenemos en este color medio terracota. En el movimiento armónico simple, la frecuencia y el periodo son independientes de la amplitud, o sea, de la altura. Fíjense que acá nosotros tenemos para el objeto 1 esta amplitud. Para el objeto 2 prácticamente una amplitud que es el doble. Pero más allá del tamaño de la amplitud, ambos objetos alcanzan la misma posición de equilibrio en el mismo momento. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre
cuando nosotros tenemos este tipo de onda. Entonces nosotros veíamos de que podían alcanzar la misma, o sea, distintas amplitudes, pero manteniendo el periodo y la frecuencia. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las amplitudes van disminuyendo. A medida que pasa el tiempo, la amplitud disminuye. Disminuye de una manera continua. A este tipo de ondas se las llama ondas amortiguadas. En definitiva, es un gráfico de lo que ocurre cuando nosotros tiramos una piedra en un charco de agua. ¿Qué es lo que observamos? Que se van a formar ondas, ¿sí? Unos círculos que van a ir aumentando su diámetro a medida que pasa el tiempo, hasta que llega un momento en que prácticamente no vamos a distinguir ese frente de onda. ¿Por qué razón? Porque las ondas se van amortiguando, van disminuyendo su energía hasta el infinito, digamos. En ningún momento dejan de tener algo de energía. A eso se le llama ondas amortiguadas. O sea que las ondas habíamos dicho que eran perturbaciones en un medio que se propaga a través de ese medio, siempre a la misma velocidad. Y es una velocidad que es característica del medio. Por ejemplo, el sonido se transmite a una velocidad de 340 metros sobre segundo en el aire. Pero en el agua dulce tiene otra velocidad que es de 1435 metros sobre segundo. Y en el hierro, por ejemplo, el sonido se transmite a una velocidad que es 15 veces más grande que en el aire. Ustedes tienen que haber visto más de una vez, seguro, esas películas de indios, ¿sí? Donde para saber a qué distancia estaban los enemigos, en general se apoyaban en el suelo para escuchar el sonido del enemigo. Y ya en la época donde había ferrocarriles utilizaban, por ejemplo, las vías férreas, que son de hierro, para escuchar de manera más clara si había algún enemigo a una cierta distancia que se pudiera apreciar. O sea, este tema del sonido no es algo que el hombre lo ha desconocido hasta que se descubrió la naturaleza del sonido. Ya por su propia experiencia, el hombre a lo largo de la historia ya hacía uso de las propiedades. Las ondas se pueden propagar a través de medios materiales o no. Cuando las ondas se propagan a través de medios materiales, hablamos de ondas de tipo mecánico. Cuando no necesitan un medio material, hablamos de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el sonido que se transmite en las cuerdas de una guitarra necesitan un medio material para propagarse, por lo tanto sería una onda mecánica. El sonido es una onda mecánica porque necesita del aire o de algún otro medio material para poder propagarse. En cambio, las ondas de TV, las ondas luminosas, las ondas de radio, no necesitan
un medio para propagarse, a ese tipo de ondas se las denomina electromagnéticas. Las ondas tienen la particularidad de que no transportan materia. Solamente transportan energía y cantidad de movimiento a través del espacio. Y esa precisamente fue una de las causas por las cuales en ese tsunami que yo les comentaba, hubo gente que estaba en la playa y resultó fallecida por las grandes olas que lo arrastraron hacia el mar. Pero hubo gente que estaba en sus barcos, ¿sí?, en sus yates en el mar, y el tsunami solamente los hizo vibrar con más o menos fuerza en el mismo lugar, porque la onda no lleva materia, solamente lleva energía. Bien, dentro de las ondas que necesitan un medio material para poder propagarse, como son las ondas mecánicas, tenemos dos tipos posibles. Que la perturbación sea perpendicular a la dirección de la propagación. O sea, que si nosotros tenemos, por ejemplo, este resorte que tenemos acá, imaginemos que es la cuerda de una guitarra, y nosotros pellizcamos verticalmente, ¿sí?, la perturbación que estoy ejerciendo es vertical. La perturbación, en caso de que sea perpendicular a la dirección de propagación, la dirección de propagación es esta, estamos hablando de una onda transversal. En el caso de que la perturbación sea paralela a la dirección de propagación, como es este, ¿sí?, acá tengo la dirección de propagación, ejerzo una perturbación, ¿sí?, por ejemplo, aplicando una fuerza en la misma dirección de propagación, y va a ocurrir esto. La perturbación se desplaza en la dirección de la onda, que es lo que ocurre en el caso de la onda sonora. La velocidad de las ondas depende de las propiedades del medio y siempre es independiente del movimiento de la fuente de ondas. La velocidad a la que se propaga es proporcional a la longitud de onda, ¿sí?, o sea, a esa distancia que había entre dos amplitudes, por ejemplo, entre dos crestas o entre dos valles, y a la frecuencia. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una onda que viaja sobre un elástico, sobre un resorte, sobre una cuerda? Nosotros tenemos acá la onda, en este punto. Fíjense que ese punto se mueve hacia abajo. Luego llega al punto de equilibrio y luego pasa a su máxima amplitud. Ahí me está indicando que estoy en un movimiento armónico simple, ¿sí?, donde la onda va viajando hacia la derecha en esa cuerda, por ejemplo, yendo de abajo hacia arriba con ese tipo de movimiento.
Acá tenemos la amplitud, dos puntos exactamente iguales, la distancia que hay entre este punto y este punto sería la longitud de onda. Amplitud, entonces cuando alcanza la máxima amplitud, a esto se lo llama cresta. Cuando alcanza la amplitud mínima se lo llama valle. Y cuando cruza por la posición de equilibrio, hablamos de nodo. Lo que yo les decía, por ejemplo, si nosotros tiramos una piedra en un charco de agua, se va a perturbar el medio y esa perturbación va a ir viajando a través del medio cada vez con una velocidad un poco menor. Acá tenemos un frente de onda que sería la superficie de propagación en el cual todas las partículas están en la misma fase de vibración. El movimiento de los frentes de onda se puede representar mediante rayos perpendiculares a los frentes de onda. Cuando la fuente es un punto, los rayos son rectas radiales que van divirtiendo, ¿no es cierto?, a partir de la misma. Acá tenemos cada uno de los frentes de onda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia que hay entre un frente de onda y un frente de partículas? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una onda, la onda llega a una barrera que tiene una pequeña abertura, nos vamos a encontrar que en el caso de las ondas, por ejemplo, va a penetrar por la abertura y va a volver a formar un nuevo frente de onda. Acá tenemos la imagen en el caso de si fueran partículas. Imagínense que de este punto se están disparando partículas, hay partículas que van a impactar contra la barrera y van a volver al medio, y otras partículas van a atravesar perfectamente, sin ningún inconveniente, la abertura que tenemos. Este sería el caso de las ondas, que yo les comentaba recién, donde una perturbación llega a la abertura y se forma un nuevo frente de onda. Acá tenemos la onda sonora, que viene de un receptor telefónico que está propagándose ese sonido en el aire. Fíjense qué hermosa esta imagen, donde llegan las ondas a la barrera, se encuentran con una pequeña abertura, y las ondas a la derecha de esa barrera son ondas circulares concéntricas respecto a la abertura, como si en esta abertura hubiese un foco puntual. Cuando la abertura ya es más grande, fíjense cómo cambia el frente de onda. Señora, ¿puede aceptar a los que están en sala de espera, por favor? A ver, yo me fijo. Bien, acá tenemos otra situación donde el frente de onda, o sea, la perturbación yo la voy moviendo, ¿no es cierto? Imagínense de que en lugar de tirar una piedra, agarro un palo y voy arando el agua.
se va a ir formando un frente de onda, pero el punto de perturbación se va a ir moviendo. En el caso de que se mueva a una velocidad todavía mayor, va quedando este tipo de figura. Y a veces se da, por ejemplo, que hay una interferencia en el caso de las ondas. Esas interferencias, ¿qué significa? Que se han encontrado ondas de un frente de ondas y de otro frente de ondas. Acá tenemos una onda que se ha ido expandiendo y acá tenemos otra. Llega un momento que se tocan ambos frentes de onda. Ya lo tenemos dibujado, esa interferencia. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, nosotros tenemos que puede ocurrir que yo tenga una onda, un frente de onda, donde tenemos una máxima amplitud, tenemos acá, que va viajando hacia la derecha. Por otro lado tenemos otra que viene desde la derecha hacia la izquierda, donde en ese preciso instante estamos en un valle. Ambas ondas, ambos pulsos de onda, están viajando en sentido contrario. A medida que va pasando el tiempo, cada vez van a estar más cerca y va a llegar un momento que esta cresta se va a encontrar con este valle y como los dos son iguales, vuelvan a conectarse, por favor. Como los dos tienen la misma amplitud, pero una es positiva y otra negativa, fíjense que el resultado es una recta. ¿Sí? Pasado ese momento, este valle sigue su camino y esa cresta sigue su camino. O sea, que las ondas tienen esa propiedad de, digamos, pasarse una por encima de la otra, sumar o restar sus amplitudes de acuerdo a la forma en que se están trasladando. Recording in progress. Que entran después. Porque hacen como una aceptada masiva de que entran todos a la primera. Y verán, no sé lo que pasa es que Profe, ¿volvemos a poner el nombre? entonces ya la profe lo tiene que aceptar. No, si ya lo pusieron en el anterior, no. No haría falta. Bueno, aparentemente ya no queda nadie esperando. Ahí sí. Bueno. ¿Quedó claro entonces el primer caso donde ustedes tienen una onda que va viajando hacia la derecha con esta amplitud máxima y en sentido contrario viene una hacia la izquierda con
esta amplitud mínima, que sería este valle. Como van viajando en sentido contrario, llega un momento en que ambas ondas van a coincidir. Y en ese momento, la resultante de esta onda con esta amplitud y esta con esta amplitud va a ser un punto de equilibrio, ¿no es cierto? Los pulsos se van a traslapar exactamente, van a coincidir exactamente, y nos va a quedar como resultante un punto de equilibrio. Una vez que han pasado ese instante de solapamiento entre ambas ondas, cada una de ellas sigue viajando, ¿sí? Acá tenemos otro caso donde tenemos una onda positiva que viaja hacia la derecha y otra onda positiva que está viajando hacia la izquierda. Llegó un momento en que ambas coinciden y la amplitud de esa nueva onda va a ser la amplitud suma de ambas amplitudes. ¿Sí? Entonces nos quedaría en ese momento en que se superponen, van a sumar sus amplitudes, y una vez que se supere ese punto, cada una de esas ondas va a seguir su ruta. En el primer caso, estaríamos hablando de interferencias destructivas porque se anulan, y en este segundo caso, en que se suman las amplitudes, vamos a hablar de un tipo de interferencia constructiva. Acá tenemos varios ejemplos. Fíjense esta onda que se encuentra con esta. ¿Qué va a ocurrir? Ambas están en la misma fase, van a producir una interferencia de tipo constructiva, o sea, las amplitudes se van a sumar. En este Profe, caso, fíjense hay que cuando... chicos que se quieren conectar. ¿Cómo? Hay chicos que se quieren conectar. Acabo de autorizar al que estaba pendiente. Tenemos acá en el gráfico del medio una onda que en la parte tenemos una amplitud positiva que coincide con la segunda, que es una amplitud negativa. Y el resultado va a ser una onda, una interferencia de tipo destructiva. Se van a anular en el momento del traslapamiento, se van a anular. Acá tenemos una onda que está la parte positiva, no coincide exactamente con la parte, con la amplitud de la segunda onda. Entonces va a haber una interferencia que va a ser parcialmente destructiva. ¿Qué dice el principio de superposición? Dice que si en cualquier instante existen dos o más ondas simultáneamente en un punto, el desplazamiento del punto es la suma de los desplazamientos que hubiera tenido
ese punto con cada onda por separado. Y dice que si dos ondas de igual amplitud, período y longitud llegan a un punto, el movimiento resultante de ese punto P, en el caso de que las ondas lleguen en fase, van a tener la misma longitud de onda, período, pero doble amplitud. Y si las ondas llegaran en oposición de fase, o sea, una estamos en la cresta y la otra estamos en el valle, las ondas se van a interferir y se van a anular. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de una onda y otra onda. La interferencia constructiva se daría en el caso de que nosotros tenemos una onda que sería el punteado negro y la otra que sería el punteado rojo, ambas están en fase, por lo tanto la amplitud va a ser la suma de las amplitudes. En el caso de que nosotros tuviéramos ondas que están en oposición de fase, acá tenemos el valle, la cresta y el valle, cuando se encuentren ambas ondas, se va a producir una interferencia destructiva, se van a anular, digamos, y me va a quedar esta recta. O sea, siempre que haya una interferencia destructiva en un punto, las distancias a las fuentes difieren entre sí en un número impar de semilongitudes de onda. Y se produce un refuerzo, o sea, una interferencia constructiva en todo punto cuyas distancias a las fuentes difieren entre sí en un número par de semilongitudes de onda. Hay un principio que es el llamado principio de Huygens, que dice que cada punto alcanzado por un movimiento ondulatorio se convierte a su vez en un centro productor de ondas. Las ondas entonces podían ser electromagnéticas, o mecánicas. Las ondas mecánicas tienen la característica de propagarse a través de medios sólidos o fluidos, que pueden ser transversales o longitudinales. La velocidad de esas ondas mecánicas es constante y característica del medio en el que se están desplazando. En cambio, las ondas electromagnéticas se propagan sin un medio material, difieren solo en la longitud de onda y en la frecuencia, y la velocidad siempre es la misma, que es la velocidad de la luz. Bien, eso sería todo en cuanto al tema de ondas. Ahora vamos a ver un poquito de la onda particular que es la luz. Cuando nosotros tenemos un cuerpo opaco, rugoso, o un espejo, o sea, un cuerpo pulido, vamos a tener un diferente comportamiento de la luz. Si nosotros tenemos un rayo luminoso, que incide sobre un objeto rugoso, por ejemplo, puede ser la pared de una habitación, o puede ser la superficie de un libro que esté leyendo. ¿Qué va a ocurrir? El rayo que incide sobre esa superficie va a impactar sobre la superficie y va a volver al mismo medio. Impacta sobre la superficie y vuelve al mismo medio. Fíjense que los ángulos de devolución al medio van cambiando.
Este es enorme, este es un poquito más chico, este es un poquito más grande. ¿Esto qué significa? Que la luz difunde. ¿Sí? La luz, esos rayos luminosos van a difundir cuando vuelvan al medio. Si la superficie fuera pulida, ¿qué significa pulida? Fuera un espejo. El ángulo que forma el rayo que incide y la superficie del espejo va a ser siempre el mismo. Por eso vamos a hablar de otro tipo de imagen que va a ser una imagen especular. Si nosotros hacemos incidir, fíjense, un rayo de luz mediante un cierto ángulo, o sea, yo rayo incidente, trazo la perpendicular o normal en el punto de incidencia, y acá tendríamos el rayo que se refleja. ¿Sí? Rayo incidente, rayo reflejado y la normal o perpendicular en el punto de incidencia. Determina un ángulo de incidencia, que es el formado por la normal y el rayo incidente, y un ángulo de reflexión formado entre la normal y el rayo reflejado. La ley de la reflexión dice que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Esa es una de las leyes de la reflexión. La segunda ley de la reflexión dice que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano. Por otro lado, nosotros tenemos otra situación, de que la luz atraviese medios de distinta densidad. Si hacemos incidir este rayo luminoso desde el aire, ¿no es cierto?, a este prisma de cristal, el rayo va a atravesar ese cristal, pero fíjense que va a cambiar la dirección que traía el rayo en el aire. Si nosotros trazáramos la normal en el punto de incidencia, nos quedaría esto. El rayo incidente en el aire con la normal forma un ángulo de incidencia. Y por otro lado tenemos que la normal y el rayo refractado, o sea, ese rayo que atravesó y se desvió en el otro medio, sería el ángulo de refracción. ¿Qué me dice la ley de refracción? El ángulo de incidencia, este ángulo, y el ángulo de refracción dependen de la velocidad de la luz en ambos medios. Si la velocidad de la luz en el aire es mayor que en el vidrio, mayor va a ser el índice de refracción. O sea, que es como si nosotros tuviéramos que la velocidad en este nuevo medio es menor. Eso hace que, al ser menor, que el rayo se acerque a la normal. Si la velocidad en este segundo medio fuera mayor, el rayo refractado va a tender a aumentar el ángulo de refracción. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos un prisma y un haz de luz? Ustedes saben que lo que nosotros vemos como luz, la luz blanca, está formada por diferentes colores.
y los podemos llegar a separar mediante un prisma de difracción, que sea de luz blanca, que conforma todos los colores, se descompone dando los colores del arco iris. Ya tenemos el color, o sea, no es algo que dependa únicamente del objeto. En realidad, el color tiene que ver con la absorción y reflexión de la luz. ¿Sí? Ya que tenemos que la luz es blanca. Pero ¿qué pasa? Ese color blanco es que la sumatoria de todos los colores me da el blanco. ¿Sí? Pero supongamos, para que un objeto que nosotros vemos blanco significa que ese objeto está reflejando la luz en todos los colores, no absorbe ninguno. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, un tomate lo vamos a ver de color rojo. ¿Qué significa eso? Que está, por ejemplo, si fuera acá el color verde. Ese objeto que lo estamos viendo verde significa que refleja la luz del color verde y absorbe todas las demás. El tomate refleja el color rojo y va a absorber todos los demás colores. Ahí lo tenemos al tomatito. Y bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Con este tema ya hemos terminado toda la parte teórica. A partir de la semana que viene yo les voy a poner un horario tipo 8 de la mañana para que aquel que tenga dudas sobre o cualquier consulta tenga la posibilidad de hacerlo, de consultarme, ya sea sobre los temas que hemos dado o también sobre el trabajo que estén realizando para la promoción. Bueno, chicos, los libero, que pasen un buen día, buen fin de semana. Gracias, señor. Gracias, buen fin de semana, profe. Chau, chau. Igualmente. Chao. Record.